Hola, buenas tardes. ¿Cómo estáis? Estamos aquí en un podcast pre-evento con una persona que seguro que conocéis casi todos y que va a asistir al mismo, que es Josema. Josema, al que ya por su larga trayectoria muchos pues sabéis de sobra quién es, la referencia que constituye. Y bueno, pues queremos pasar aquí un rato comentando algunos temas de actualidad y anunciando también pues algunas cuestiones que se explicarán en detalle en el evento. ¿Qué tal, Josema? ¿Cómo estás? Hola Javi, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo andamos? Muy bien, bueno, muchas gracias por estar aquí porque sabemos que has tenido que venir desde bastante lejos, lo primero. Sí, sí, bastante. Y es un lujo estar aquí. Bueno, Además pues hay buena visibilidad. Se ve casi todo Madrid, se ve el Bernabéu. ujú. O sea que muy bien, muy bien. Buen sitio tenéis. Bueno, gracias por el esfuerzo, como te digo. Y aunque creo que casi todos los que van a estar viendo esto te conocen ya, pero bueno, por si acaso hay alguien que no te conozca, cuenta un poco quién eres, básicamente tu trayectoria desde hace tanto tiempo. Bueno, pues a día de hoy soy pronosticador, bueno, profesional. Bueno, sobre eso, pero precisamente sobre eso se va a hablar en el evento, que no es lo mismo apostante profesional, que no existe, que Exacto. pronosticador profesional, que es lo que me considero porque es mi trabajo, pues está relacionado con las apuestas, de aconsejar a unos y a otros. Y llevo 20 años en el mundillo, si bien al principio compaginaba con otros trabajos, pues con el paso del tiempo al final pude dedicarme en exclusiva desde hace ya como 10 años en exclusiva al mundo de las apuestas y con todos los escollos que ponen, que tú vas a explicar mejor que nadie, pues seguimos sobreviviendo. Hay que saltar muchos escollos, pero poco a poco seguimos sobreviviendo con los cierres, reaperturas, de lo que puedes comentar un poco también. Bueno, una Ujú. previa, porque mañana comentarás todo, de qué pasa ahora, que te abren la cuenta y luego por el tema de la ludopatía te la vuelven a cerrar, la vuelves a abrir, la vuelven a cerrar, ¿no? ¿Cómo está un poco el tema ese de que puedan decir que eres ludópata y cerrarte por eso cuando a lo mejor estás ganando? Ujú. Sí, claro. Ahora, bueno, como la mayoría de los que estáis escuchando sabéis, aprobó una normativa recientemente que, bueno, que ha variado un poco el panorama. Aunque lo que tengo que decir al respecto, básicamente, es que los operadores de juego están utilizando dicha normativa basada en, pues en el Real Decreto en cuestión, la están utilizando como un pretexto y no la están aplicando correctamente. Es decir, dicha normativa, el Real Decreto 176/2023 de entornos más seguros de juego, lo que, lo que lo que hace es clasificar a los jugadores en una serie de categorías en función de eh, las cantidades gastadas o las cantidades apostadas, también en base a otros parámetros, etcétera, etcétera, y prevé una serie de medidas a adoptar con respecto a esos jugadores, dependiendo del perfil al que respondan. Jugadores incursos en comportamientos de juego intensivo, jugadores incursos en comportamientos de riesgo, jugadores jóvenes, que son los menores de 25 años, jugadores autoexcluidos. Bueno, básicamente es esto. Y a cada perfil de jugador se le aplican una serie de medidas. Y el cierre de la cuenta, que es por lo que tú me preguntas, Ujú. pues no es una medida que esté contemplada, desde luego, como primera medida en ninguno de los perfiles. De forma que podemos decir que las casas están están utilizando como un pretexto esta normativa para aplicar cierres de cuentas, pero realmente sin ninguna base legal. Lo que pensamos que va a permitir que, bueno, ya lo estamos comprobando, que sea relativamente sencillo ganar estos casos ante los tribunales. ¿Te he contestado tu pregunta? Sí, 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 sí. Pero bueno, tengo más, ¿eh? Tengo más. Por ejemplo, esto que hacen algunas casas de como que es casi un interrogatorio de la policía
Ujú. tienes el dinero congelado, no te lo dejan retirar y venga preguntas o venga a pedirte un documento, otro y otro. ¿Hasta qué punto eso tiene sentido? Es decir, no vale, no debería de valer ya con el DNI, el empadronamiento, que se sepa que vives ahí y poco más, no que te pidan 1000 cosas o que te hagan 1000 preguntas. No sé, es que me parece que llegamos a un punto que es un poco Claro. locura lo que están haciendo y no sé hasta qué punto lo pueden hacer y si seguirán haciéndolo en un futuro o si alguien les cortará el grifo de poder hacer eso. No sé cómo Ujú. está la cosa. Bueno, pues los operadores de juego sí tienen una obligación en materia de blanqueo de capitales de verificar el origen de los fondos. Pero por un lado, eh, esos deberes se tienen que llevar a cabo al comienzo, a la hora del depósito de los fondos, eso por un lado, no al momento de la retirada. Y en segundo lugar, sí que es verdad que en función de la cuantía que se quiere retirar, bien, pues las casas pueden aplicar unas ciertas medidas, pero es que el saldo que un usuario tiene que retirar de una casa de apuestas, la casa ya sabe de dónde viene en su mayor parte. Es decir, por un lado ha tenido que comprobar el origen de los fondos cuando se han depositado, que es el momento en el que se debe hacer, al momento inicial, cuando se depositan, no cuando se retiran. Y por otro lado, una parte del saldo que se quiere retirar es producto de los premios. Con lo cual, poco hay que acreditar ahí que la casa ya no sepa. Y, Con lo cual, todas estas exigencias de documentación adicionales, etcétera, en su mayor parte no tienen ningún sentido y desde luego no se puede retener indefinidamente los fondos de nadie porque se estaría incurriendo incluso en una conducta criminal, en un delito. y si el origen, bueno, se me ocurre ahora, si el origen de esos fondos viene por una apuesta o por muchas apuestas que ganaste en otra casa, tú le puedes decir, mira, es que el origen viene de esta otra casa y aquí tienes El el histórico, justificante. el justificante, y eso ya valdría. O a su vez luego la otra casa puede pedir, o sea, pueden preguntarle a la otra casa para que la otra pida el origen, la inicial. No sé si me explico, Sí, porque es algo que se me ocurre porque puede pasar, que a lo correcto. mejor pues en una casa gane un pico, me vaya a la otra, pierda justo lo que gane ahí y dicen, bueno, le cerramos, perdió esto una semana. Y le digo, no, mira, espere, que yo lo gané la semana anterior en la otra. Ujú. Cuidado con este caso, por ejemplo. Sí, no, Sí. siempre que se consiga acreditar fehacientemente, de forma con una prueba suficiente, el origen de los fondos en cuestión, pues el operador que tiene que aplicar esos parámetros en función de la normativa de blanqueo de capitales, pues tiene que darse por satisfecho. Es decir, siempre que uno sea capaz de justificar de dónde viene el dinero que se le pide, pues la justificación se pide, no tiene que haber ningún problema al respecto. Pero bueno, ya sabemos que las Debería casas de, lo va- complican, debería debería. de valer, otra cosa es que luego valga y no pongan otro pero, ¿no? Es Exactamente. un poco el resumen. Exactamente. Y por cierto, a mí lo que se me viene a la mente, bueno, aparte de estos temas que me estás comentando, es en tu actividad como pronosticador, exactamente qué piensas del panorama de los pronosticadores actualmente o qué puedes contarnos, o qué advertencias o qué cosas puedes contar Buf, a la gente. podría contar muchísimas, pero como esto es un podcast más o menos resumen, o Sí. corto, como se quiera llamar, resumiendo es que la situación es muchísimo más difícil que hace 15 o 20 años por muchos motivos. Bueno, los principales, pues la entrada en vigor de la ley de juego, ¿no? En 2011. Pues que antes, claro, se podía apostar en todas las que quisieses, en .com, no había ningún problema, había muchos menos problemas de limitaciones, nada que ver con la situación actual, y después encima era mucho más asequible conseguir buenas apuestas, porque digamos que el mercado se especializó muchísimo, es decir, en el año 2010, entre el 2004 y 2010, que es cuando empezó en España lo fuerte, las cuotas de las ligas españolas estaban mucho peor fijadas. El mercado no era tan experto. Pasó igual en el póker, por cierto, que en el póker hay gente que era ganadora al principio y luego pasó a ser perdedora. ¿Por qué? Porque para mantenerse siendo ganadora, el nivel, a lo mejor tenía un nivel 8 sobre 10 y ya no llegaba, ya necesitaba llegar al nivel 8,5 y si no te quedabas. Un poco en las apuestas pasó lo mismo, es decir, antes para ganar era mucho más fácil ganar y ser seguible, que eso es otro tema en el caso del pronosticador. Por aquí hay dos cosas. Una es como apostante lo que puedas apostar tú y otra como pronosticador que los que confían en ti
y te pagan por ello, puedan replicar lo que tú les aconsejas. Entonces, el trabajo difícil realmente es que puedan replicar tus consejos. Si no, sería mucho más asequible que hubiera más pronosticadores ganadores y seguibles en ese punto. Entonces, para el apostante, bueno, aún sigue habiendo cosas, pero también bajo la liquidez donde se puede ganar más fácil. Entonces, como pronosticador puro, es mucho más difícil todavía que como apostante. Está bien porque nosotros los abogados, desde el punto de vista jurídico, sí somos capaces un poco pues de marcar la situación, pero en los aspectos prácticos, pues a mí me interesan mucho todas estas cosas porque aprendo mucho, me descubren un montón de cosas de este mundo que igual, pues bueno, yo al dedicarme al derecho y no dedicarme a apostar, pues no conozco tan en profundidad como vosotros. Entonces es algo que me interesa. Y como, por cierto, una cosa que me llama la atención o me interesa es cómo distingue a alguien a un pronosticador falso o sobre el que pueda haber sospechas de que tiene intenciones no confesadas, de otro que, bueno, pues que realmente lo único que persigue es que los demás se beneficien de su conocimiento. Bueno, aquí es un tema también para bastante complejo porque habría muchísimos matices, pero uno muy importante que siempre digo y vital es que dé la cara, que se sepa quién está detrás de cada perfil. Con esto no digo que tenga su nombre y apellidos, sino que detrás de cada perfil sepamos la persona que está detrás. ¿Por qué? Porque es que si no, es muy fácil inventarse 50 pronosticadores, hacer 50 grupos de Telegram y aunque esté haciendo las apuestas un mono dándole un botón, de esos 50 en 10 va a ir muy bien. Y a partir de ahí ya va a poder vender diciendo que es buenísimo demás. Claro, pero es que oculta en la esquiva mal que como no se sabe qué es él, pues lo puede hacer. Por eso el tema de saber quién está detrás es muy importante. Y habrá quien diga que no, que sí. Había gente con estos temas que igual no le parecía bien, pero cuidado, es lo que digo. Con esto no digo que no te puedas llamar Perico de los Palotes, pero quiero saber quién está detrás de Perico de los Palotes. Porque en Ujú. muchísimos casos de Telegram no se tiene ni idea de quién está detrás. Sí, sí, Entonces, eso es algo, una de las primeras cosas que hay que saber, que bueno, luego puede que sepas quién esté detrás y que esté vendiendo humo igual, porque conocemos a unos cuantos también. ujú. Esa es otra temática, pero luego ahí ya hay que entrar en ver cómo procede, las cantidades que apuesta y dónde las apuesta, porque muchas veces sabemos que es imposible. Después está el tema de los precios de cierre, que este sería un debate larguísimo del mundillo, pero al final es casi la única guía que tenemos en el corto y en el medio plazo, en el corto y el medio plazo, que la apuesta que lleves, a la cuota que lleves, que en general, pues que cierre a tu favor, que tienda a bajar lo que lleves tú. No va a pasar siempre porque todos fallamos y hacemos apuestas malas, pero en línea general es ver que efectivamente suelen ir bien las cuotas porque si muchas veces las cuotas suelen ir mal, las probabilidades de que esté ganando por suerte, lo que llamamos ilusión de la habilidad, son mucho más altas. Entonces, yo resumiría un poco, esto tiene mil matices, ¿eh? Pero en esos dos puntos, en seguir un poco los precios de cierre, si son mercados medio líquidos, y sobre todo, saber quién está detrás. Y al final es como todo en la vida, un poco, que la persona sobre la que pueden recaer sospechas de la cara y, bueno, pues que su trayectoria o la práctica, lo que se ve que hace, se corresponda pues con la lex artis que se llama, o sea, desde el punto de vista jurídico, el desempeño medio de la profesión, por así decir, ¿no? Se Sí, podría es decir que así. aquí el gran problema que tienen las apuestas, a diferencia de otras actividades, es que alguien me puede decir, no, es que a mí el precio de cierre me da igual. Lo que importa es que la muestra que tengas de pronóstico es que se vea que eres bueno. Sí, y tiene razón también. El problema es que para tener una muestra muy buena de pronósticos, es que a lo mejor necesitas 20 años. Ujú. Entonces, claro, y hay que ver a qué mercados apostaba, cómo. Entonces, para llegar a una muestra muy buena de pronósticos necesitas muchísimos años. Entonces, ¿cómo saber que es bueno? Uno que lleve 1, 2, 3, 4 o incluso 5 años, ahí es donde digo yo que hay que mirar más cosas y no la muestra. La muestra es muy traicionera Ujú. porque puede ganarlo en mercados que no eran seguibles, puede que tuviera muchísima suerte y que no sea conscientes, porque hay casos así, de que ganaron 4 años y luego en dos perdió lo que ganó los cuatro anteriores. Sí, eso yo se me ocurre en el mundo de la inversión es un poco parecido. Hay un montón de personas que se anuncian como gurús de la inversión
y muchas veces lo que sucede simplemente es que la muestra que ofrecen está sesgada, la muestra de sus resultados. Claro. Entonces esto es un poco Y pasa lo mismo, pasa lo pasa lo mismo. mismo, exactamente. Totalmente igual. Buena comparación Pues esa, sí. claro. Lo mismo. Y cuéntanos un poco, a mí por ejemplo, mm, creo, a mí me resulta de interés y creo que también a quienes pueden estar escuchando esto, ¿tú has tenido algún problema a la hora de tratar de luchar contra las medidas unilaterales de las casas de apuestas por ser tú un pronosticador profesional? ¿A ti te ha perjudicado, te ha favorecido? No sé. Bueno, en mi caso no ha pasado nada porque yo precisamente por esos miedos no llegué a demandar. O sea que a lo mejor fue un error. Bueno, mira, seguramente en el evento también se pueda tratar ese tema, hasta qué punto Ujú. se puede o no todo el mundo. Bueno, ya me estuviste explicando un poco Gracias. que el tema de apostador profesional en sí no existe, Ja. entonces que no es lo mismo que se debe hacer esa separación entre apostador y pronosticador. Y entonces, en mi caso, no puedo decir que estoy limitado en la mayoría. En algunas no me dejan apostar nada, en otras me dejan apostar un poco. En la mayoría estoy limitado. En alguna aún sobrevivo y se puede hacer algo, pero pocas, como ya conoces cómo está la situación. Ujú. Pero claro, no puedo llegar a decir si me vino bien o mal. Imagino que mal, pero no lo sé porque no llegué a Uy. demandar por ese tema. Ok, explico un poco a lo que se refiere Josema. Se trata simplemente de que la figura del pronosticador profesional, si existe, si tiene un CNAE asociado, es decir, un código de actividad, para aquellas personas que ofrecen un servicio de recomendación de pronósticos o de apuestas a cambio de un precio. Pero eso no tiene nada que ver con que uno haga apuestas por sí mismo. Son cosas distintas. De forma que el que uno tenga una actividad profesional para prestar servicios no tiene por qué interferir en que uno pues sufra medidas unilaterales por parte de las casas de apuestas. Voy a poner un ejemplo para compararlo. Pues es como si una persona, no sé, pues se dedica, no sé, a vender televisores, es un experto vendedor de televisores y es su actividad profesional, y él compra un televisor para su propia casa y resulta que le han engañado o le han vendido un televisor estropeado. Esa persona puede reclamar basándose en la normativa protectora de consumidores y usuarios, que es de lo que se trata. Pues por supuesto que puede reclamar, no hay ningún problema para ello. Como ha hecho esa compra para un propósito propio, ajeno a su actividad profesional, por supuesto que puede hacerlo. Este sería un poco el asunto. Yo sé perfectamente, porque lo recibimos crecientemente en casi todas las contestaciones de las muchísimas demandas que tenemos metidas, la alegación por parte de algunas casas de apuestas, o bien de que el cliente es lo llaman apostador profesional, pero es que apostador profesional no existe, como Claro, acabamos de hablar, que no existe. confundiendo con la actividad de pronosticador profesional. O bien alegan que la persona que demanda está siguiendo a un pronosticador profesional. Bueno, pero el que uno siga a un pronosticador profesional, aparte de ser difícil de probar, no quiere decir absolutamente nada. Es decir, es como si, vamos a poner la comparación de todas aquellas personas que se han visto perjudicadas pues por el tema del Banco Popular, por ejemplo, o cualquier otro aspecto relacionado con la inversión que haya resultado en una situación complicada. Esas personas invertirían por consejo de profesionales, de inversores profesionales. ¿Significa que no van a ser protegidos por ninguna normativa por el hecho de que hayan seguido un consejo de un profesional? Pues no, evidentemente, porque todos tratamos pues, de tomar decisiones en base a las personas que saben hacerlo. Espero no haberme enrollado mucho con este tema, pero No, y no, que haya perfecto. quedado No, y me claro. pareció muy bueno el ejemplo también, incluso el de las televisiones, que hoy en día, aparte, como en YouTube hay expertos de todos, seguro que hay expertos con ese ejemplo, ¿no? Y, y también aclara acerca de lo de pronosticador profesional, que también se ve mucho que ponen pronosticador profesional en las redes, muchísima gente. Claro, yo
yo lo pongo desde el momento en que pago autónomos por ello. Es decir, hay un Claro. epígrafe que es el 999 que te había cuenta. Aparte, te pregunté, mira, porque al principio había dudas dónde meterlo, yo lo hago ahí y hasta me contestaste ya hace, ahora un par de meses que dijiste, sí, pues es justo ahí, que aparte está un poco especificado que es ahí donde debe de ponerse. Entonces, y va un poco al hilo también con lo que decías antes de fiarte, pues una cosa es que digan profesional y otra cosa es que realmente sí esté pagando autónomos y cotizando y eso, Ujú. como es mi caso, que eso lo hago eso. Por eso, bueno, en ese tema, pues creo que también es importante, porque entiendo, bueno, que no parezca de prepotente o algo así, que si llevo esos años pagando eso y sobreviviendo de esto, por así decir, pues que algo haría bien. Si no, Ujú. no podría seguir pagando todo lo que hay que pagar, porque encima hay que pagar más que en otro sector por el tema del IVA, porque aquí no puedes deducir nada, los precios van con IVA. IVA y IRPF al final te quitan por todos Claro. los lados. Ujú. Es muy complicado y muy difícil. Entonces, la dificultad de poder dedicarte a esto profesionalmente, toda. Yo si empezase hoy, no me lo plantearía porque era otros tiempos, no se esperaba, no se sabía cómo iba a evolucionar. Bueno, pues son muchos años y llegué hasta mi situación, aún no sé muy bien ni cómo, ¿no? Fueron pasos que fui dando. Pero empezar hoy en día de cero, cuando me lo preguntan, lo veo prácticamente imposible. Eso que diga, es muy difícil. O sea, no voy a decir imposible porque seguramente alguien muy dedicado, pues a lo mejor puede, pero es muy complicado, más que nunca. Las dificultades de los autónomos que son comunes a todas las profesiones, pero que en el mundo en este mundo de los pronosticadores, que está sometido a una pues, aleatoriedad al final, pues me imagino que producirá mucha incertidumbre o puede, Muchísimas. Sí, claro, sí, claro, sí, es muy difícil me imagino. mentalmente, porque hay épocas malas que encima pierdes tú y pierdes los que te siguen y te dejan de seguir. Entonces pierdes por todos los lados. Y en las épocas buenas, pues sumas tú, no hay regularidad. Vale. Hay Ujú. años buenos, años malos, años muy buenos, años muy malos. Y después hay épocas donde tampoco hay pronósticos, que es en verano, donde tampoco se ingresa. No es un trabajo de 12 meses como puede ser otro. Aquí hay épocas donde no hay fútbol, no hay partidos. Entonces digamos que el trabajo se centra en 8 meses, a lo mejor de 12. Ujú, ujú. Sí, sí. Y bueno, yo no sé, desde el punto de vista de alguien que no conoce el mundo jurídico, el mundo de los tribunales y tal, ¿qué visión tienes tú desde fuera o qué feedbacks, qué impresiones te llegan pues de la litigiosidad en torno a, pues a cuentas limitadas, cerradas, recálculos, anulaciones? O sea, ¿qué dudas tienes? No sé, qué cosas se te ocurren al respecto? No sé. Bueno, ¿Qué? yo primero decir que en eso se avanzó mucho porque, por ejemplo, ahora estáis vosotros que estáis preparadísimos y conocéis muy bien el tema de las apuestas, cómo funciona para estos temas, porque hace 8 o 10 años le ibas a un abogado con estos temas y vamos, y casi te miraba mal, en plan que se vaya, que esto me va a dar más trabajo que otra cosa, porque claro, no entienden los conceptos ni todo, es algo muy complejo. Entonces, en eso se creció mucho. Y yo una duda que tengo, pero claro, eso nunca se sabrá, son hipótesis, es si al final con tanta demanda acabaremos con límites generales para todos igual, o se podrá seguir un poco sobreviviendo en la situación actual de demandas, unos ganan, otros pierden, unos van a tener más cuentas abiertas, otros menos. No sé qué se puede esperar, aunque bueno, no lo sabrá nadie, claro. Claro, bueno, el futuro no lo podemos predecir, pero bueno, se pueden lanzar hipótesis al respecto. Yo lo que puedo decir es que mi misión como abogado es aconsejar a los clientes que vienen para que sepan todas las armas que tienen a su disposición, que les da la ley, para oponerse a las prácticas unilaterales y injustificadas de operadores de juego en este caso. Y bueno, eso es lo que sirve en el presente. Ahora, de cara al futuro, pues, ¿qué cosas podrían acontecer? Pues podría suceder que creciese tanto la litigiosidad sobre límites, cierres. Podría pasar bueno, pues que se llegase a una situación en la que se adoptase algún tipo de decisión pues, por parte de las autoridades, del Ministerio de Consumo, de quien sea, en el que se abordase este tema desde el punto de vista legal, que es algo que puede pasar cuando hay un exceso de litigiosidad ante los tribunales, puede pasar.
Se impondrían límites, o sea, se abordaría legislativamente o normativamente el tema de los límites, porque tenéis que saber que las limitaciones de cuentas son prácticas que no están soportadas por ninguna normativa. O sea, son prácticas abiertamente contrarias a cualquier normativa existente. Bueno, podría suceder que se adoptase esa solución, pues que se regulase, pues que los límites fuesen los mismos para todos. Y en cuanto a los cierres, pues hemos estado hablando antes, ahí podría suceder que la dirección de los acontecimientos fuese en que los contratos de juego tuviesen duración definida, es decir, que tuvieran un periodo de tiempo determinado, en lugar de lo que sucede actualmente, en que son indefinidos, no tienen fin en principio hasta que la casa lo decida. O podría suceder también que los contratos tuviesen durasen hasta que se alcanzase un límite de ganancias, que es lo que estábamos comentando Sí, antes, ¿no? como Bueno, posibilidad. podrían ser esta situación hipotética, que son meras hipótesis, que no sirven para nada en el presente, es elucubrar, podría dar lugar a que hubiese como un marco predecible Claro, del juego. Bueno, podría suceder, lo hemos estado comentando antes un poco y bueno, ahí hay mucho que hablar y bueno, pues quizá en el evento de mañana se pueda intercambiar impresiones sobre ello. Ujú. perfecto. Pues nada más, Josema, muchas gracias por tu presencia aquí. Como decía, me tiraría hablando un buen rato contigo, la verdad, porque va tirando uno del hilo y van saliendo Sí, cosas, sí, sí, sí. pero bueno, nos tenemos que despedir ahora mismo y bueno, esperamos veros a todos mañana en Castellano 81. Muchas gracias y buenas tardes. Gracias, Pues Josema. nada, gracias a vosotros y allí estaremos mañana aprendiendo algo. Hasta luego. Buenas tardes.